Mis padres dijeron que no tenían dinero para mí, pero lo derrocharon en mi hermano. Ahora están arruinados y esperan que yo los salve, pero no contaban con mi respuesta. Yo crecí en un hogar donde el favoritismo no solo era evidente, sino que era prácticamente una regla. Desde que tengo memoria, mis padres siempre hicieron todo por mi hermano menor. Cuando éramos niños, si él rompía algo, era mi culpa. Si no quería compartir un juguete, me castigaban a mí por no enseñarle a ser generoso. Si sacaba malas notas, yo era quien recibía el sermón por no ayudarlo lo suficiente. Pero no fue hasta que cumplí 18 años que realmente entendí lo que significaba ser el hijo no favorito en una familia como la mía. Cuando terminé la secundaria, quería ir a la universidad. Tenía buenas calificaciones y había logrado entrar a una universidad decente, pero cuando les dije a mis padres que necesitaba ayuda financiera, su respuesta me dejó helado. No podemos permitirnos pagar la universidad, dijo mi padre, con el tono seco que siempre usaba conmigo. Si quieres estudiar, tendrás que conseguir un trabajo y hacerlo por tu cuenta. Pero lo que realmente me golpeó fue lo que dijo mi madre después. Y hablando de eso, ahora que eres adulto, creemos que es hora de que empieces a contribuir en la casa. Vas a empezar a pagar renta. Sí, leyeron bien. Me pidieron que pagara renta a los 18 años, en la misma casa donde había crecido, en el mismo cuarto que había ocupado toda mi vida. No fue una sugerencia ni una conversación abierta, era una obligación. Y si no estaba de acuerdo, podía hacer mis maletas y buscar otro lugar donde vivir. Así que hice lo que tenía que hacer. Trabajé en un restaurante de comida rápida mientras tomaba clases en la universidad comunitaria. No dormía lo suficiente, apenas tenía dinero para comer, y mientras tanto, mi hermano menor vivía en casa como un rey. Y aquí viene la mejor parte. Cuando él cumplió 18 años, ¿adivinen qué pasó? Exactamente lo contrario. Mis padres le compraron un auto. No cualquier auto, sino un modelo nuevo, con todo lo que podía pedir. No tenía que trabajar, ni pagar renta, ni preocuparse por la universidad porque mis padres decidieron que su educación sí era una inversión valiosa. En ese momento, entendí que nunca había sido parte de la familia de la misma manera que mi hermano. Para ellos, yo era solo una carga, alguien que podían exprimir económicamente mientras ponían a mi hermano en un pedestal. No sé cómo logré aguantar tantos años. Tal vez porque en el fondo todavía tenía esa esperanza absurda de que algún día verían lo injusto que era todo. Pero ese día nunca llegó. En cambio, lo que llegó fue la última gota que me hizo cortar lazos con ellos para siempre. Creo que todos tenemos un límite, un punto en el que, sin importar cuánto queramos aferrarnos a la esperanza de que las cosas mejorarán, simplemente nos rompemos. Para mí, ese momento llegó una noche, después de un turno agotador en el restaurante donde trabajaba. Recuerdo que llegué a casa casi a la medianoche, con los pies ardiendo y las manos adoloridas de tanto limpiar mesas y fregar platos. Todo lo que quería era una ducha y algo de comida antes de dormir. Pero en cuanto entré por la puerta, vi a mis padres y a mi hermano menor en la sala, riéndose y celebrando como si fuera una fiesta. Había cajas de pizza en la mesa, bolsas de compras caras en el suelo, lo peor de todo, un sobre en manos de mi hermano. «Mira lo que me dieron», dijo con una sonrisa arrogante mientras sacaba un cheque de dentro del sobre. ¿Un cheque? No cualquier cheque. Un cheque con una cantidad de dinero suficiente para cubrir la matrícula universitaria de un año completo. Yo me quedé allí parado, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. Apenas podía pagar mis clases en la universidad comunitaria, mientras que él acababa de recibir el dinero sin siquiera haberlo pedido. ¿Y esto qué es?, logré preguntar con la voz tensa. Mi madre me miró con esa expresión condescendiente que siempre me sacaba de quicio. Tu padre y yo decidimos que queremos darle a tu hermano la oportunidad de enfocarse en sus estudios sin preocuparse por el dinero. Queremos que tenga éxito. Esa última frase me golpeó más fuerte de lo que debería. Queremos que tenga éxito. ¿Y yo qué? ¿Yo no merecía éxito? ¿No contaba? Por un segundo, pensé en gritarles, en decirles todas las cosas que había estado guardando durante años. Pero en lugar de eso, solo asentí, sin decir una palabra, y me fui a mi habitación. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierto, mirando el techo y preguntándome qué estaba haciendo con mi vida. ¿Realmente quería seguir viviendo así? ¿Quería pasar los próximos años trabajando hasta el cansancio solo para darles dinero mientras mi hermano seguía viviendo como un rey? La respuesta era obvia, así que a la mañana siguiente, sin decir una palabra a nadie, empacó mis cosas y me fui. No fue fácil. No tenía ahorros, apenas tenía suficiente para pagar la renta de un pequeño cuarto que encontré en un departamento compartido con otros estudiantes. Pero lo que sí tenía era determinación. Corté el contacto con mis padres, dejé de responder sus llamadas y mensajes. No importaba cuánto intentaran culparme, chantajearme emocionalmente o hacerme sentir culpable, yo estaba decidido a hacer mi propia vida sin él. Y funcionó. Me enfoqué en mis estudios. Trabajé más duro que nunca. Con el tiempo, conseguí un mejor trabajo,
me gradué y eventualmente logré una carrera estable que me permitió vivir cómodamente. Por primera vez en mi vida, me sentía libre. Pero el destino tiene una forma extraña de equilibrar las cosas, porque años después, cuando ya había superado todo lo que mi familia me hizo, ellos volvieron a aparecer en mi vida. Y esta vez, no venían con regalos ni con risas, venían a pedirme ayuda. Pasaron varios años desde que me fui de casa y dejé a mis padres y a mi hermano atrás. Me enfoqué en mi carrera, me gradué con mucho esfuerzo y conseguí un trabajo bien pagado en una empresa financiera. No fue fácil, pero cada sacrificio valió la pena. Al principio, el silencio de mis padres fue un alivio. No me llamaban, no intentaban buscarme, y por un tiempo pensé que finalmente me habían olvidado, como siempre habían querido. Pero estaba equivocado. Un día, después de una larga jornada en el trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. Hijo, necesitamos hablar. Es urgente. Lo ignoré. Al día siguiente, otro mensaje. Por favor, respóndenos. Es sobre la familia. Lo ignoré también. Pero cuando los mensajes dejaron de ser súplicas y empezaron a convertirse en exigencias, supe que algo raro estaba pasando. Finalmente, una de mis tías, con quien mantenía contacto ocasional, me llamó. ¿Sabes lo que está pasando con tus padres?, preguntó con voz tensa. No, y no me interesa. Bueno, deberías enterarte. Están en problemas. Y entonces me lo soltó todo de golpe. Resulta que mis padres, después de años de vivir cómodamente mientras financiaban la vida de mi hermano menor, habían cometido un error muy grande, gastaron más dinero del que tenían. Siempre habían asumido que cuando llegara el momento, mi hermano encontraría un trabajo decente y empezaría a sostenerse por sí mismo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, siguió exigiendo más, y mis padres, en su afán de consentirlo, terminaron endeudándose hasta el cuello. Habían refinanciado la casa, tomado préstamos, usado tarjetas de crédito hasta el límite, y ahora, con la jubilación a la vuelta de la esquina, estaban al borde del colapso financiero. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que asumieron que yo los ayudaría. Después de años de ignorarme, después de tratarme como si fuera una carga y hacerme pagar renta a los 18 mientras mi hermano vivía gratis, ahora querían que yo pagara sus deudas. Me tomó todo el autocontrol del mundo para no estallar en carcajadas cuando mi tía terminó de hablar. Lo siento por ellos, pero eso no es mi problema, dije con calma. Ella suspiró. Sabía que dirías eso, pero escúchame, te están buscando. Y no van a parar hasta que les des una respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que eso se volviera realidad. Unos días después, estaba saliendo de la oficina cuando vi a dos figuras familiares esperándome cerca de la entrada del edificio. Mis padres. Lucían, diferentes, cansados, envejecidos, como si la vida les hubiera pasado por encima de golpe. Por un momento, casi sentí lástima por ellos. Casi. Necesitamos hablar, dijo mi madre, su voz temblorosa. No tengo nada que decirles, respondí, intentando seguir caminando. Pero mi padre me bloqueó el paso. Hijo, por favor. Solo escucha. Suspiré, mirando alrededor. No quería hacer una escena en medio de la calle, así que señalé una cafetería cercana y les dije que nos sentáramos ahí. Tan pronto como nos acomodamos, mi madre empezó con su discurso. Sabemos que te tratamos mal en el pasado, pero somos familia. Y la familia se apoya. ¿Como cuando me pidieron pagar renta a los 18? ¿O cuando dijeron que no podían pagar mi universidad, pero sí le pagaron todo a mi hermano? Mi madre apretó los labios, incapaz de responder. Mi padre tomó la palabra. Mira, cometimos errores, pero ahora necesitamos ayuda. La casa está en riesgo de embargo. Tenemos muchas deudas, y pensamos que, como ahora tienes un buen trabajo, podrías ayudarnos a salir adelante. Lo dijeron con tanta naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo, como si yo tuviera la obligación de pagar por sus errores. Me recosté en mi silla, observándolos fijamente. Déjenme ver si entiendo bien. Me echaron de su vida sin ningún problema. Nunca me apoyaron. Me dejaron valerme por mí mismo mientras mi hermano recibía todo. Y ahora que están en la ruina, ¿quieren que yo lo rescate? Mi madre me miró como si no entendiera por qué lo estaba poniendo de esa manera. No es así. Es solo que pensamos que podrías ayudarnos a ponernos de pie otra vez, solo hasta que tu hermano consiga un trabajo estable. Ahí es donde me di cuenta de que nada había cambiado. Todavía creían que su niño de oro tenía más valor que yo debía hacer sacrificios por ellos, pero que mi hermano podía seguir con su vida sin preocupaciones. Y en ese momento, tomé la decisión. Me incliné hacia adelante y los miré directamente a los ojos. La respuesta es no. El silencio fue brutal. Mi madre parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a darles ni un centavo. La cara de mi padre se puso roja. Pero somos tus padres. Te criamos. Te dimos todo lo que necesitabas. No. Me dieron lo mínimo. Y lo hicieron porque estaban legalmente obligados a hacerlo. Pero nunca me dieron amor, ni apoyo.
Y ahora quieren que les devuelva un favor que nunca existió. Mi madre empezó a sollozar. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Reí con amargura. Yo me hice cargo de mí mismo cuando ustedes decidieron que no valía la pena invertir en mí. Ahora hagan lo mismo. Me levanté de la mesa y los miré una última vez. Espero que mi hermano les ayude, porque de mí no van a recibir nada. Y con eso, me fui. Pensé que ahí terminaría todo, que entenderían el mensaje y seguirían adelante. Pero estaba equivocado, porque lo que hicieron después fue aún más absurdo de lo que imaginé. Pensé que después de mi respuesta, mis padres entenderían el mensaje y dejarían de intentar contactarme. Pero no. Si algo había aprendido en todos estos años era que ellos no sabían aceptar un no como respuesta. Apenas pasaron 2 días antes de que empezaran a acosarme. Primero, llamadas y mensajes. Decenas de ellos. Mi madre enviándome textos larguísimos sobre cómo me estaba dejando llevar por el rencor y cómo eso no era lo que una buena persona haría. Mi padre fue más directo, básicamente diciéndome que era un desagradecido y que si me negaba a ayudar, me arrepentiría algún día. Ignoré todo. Cuando vieron que no respondía, intentaron con el trabajo. Un día, mientras estaba en una reunión importante, recibí un mensaje de la recepcionista del edificio. Tienes 2 personas esperándote en el lobby. Dicen que son tus padres. Mi sangre hirvió. Pedí disculpas en la reunión y bajé de inmediato. Y ahí estaban. Mi madre, con los ojos llorosos y la expresión de víctima que siempre usaba cuando quería manipular a alguien. Mi padre, con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera decepcionado de mí. ¿Qué hacen aquí? Dije en voz baja, tratando de no llamar la atención. Necesitamos hablar. Ya hablamos. Y mi respuesta no ha cambiado. Mi madre sollozó. Por favor, hijo. No nos dejes en la calle. Solo te pedimos ayuda hasta que podamos estabilizarnos. Me reí sarcásticamente. ¿Estabilizarse? ¿Cuánto tiempo exactamente? Solo un par de años. Me quedé en shock. ¿Años? ¿Y qué hay de mi hermano? ¿Él piensa contribuir? Mi madre evitó mi mirada, pero mi padre respondió con frialdad. Tu hermano todavía está buscando oportunidades. No ha encontrado algo que se ajuste a su talento. Mi paciencia se agotó en ese instante. Así que me están pidiendo que pague sus deudas, su casa y los mantenga mientras su hijito sigue sin hacer nada. Nadie respondió. Respiré hondo. Les diré esto por última vez. No voy a darles ni un centavo. Ustedes hicieron su elección cuando me trataron como basura y le dieron todo a mi hermano. Ahora, enfrenten las consecuencias. Mi madre rompió en llanto. No podemos perder la casa. No tenemos a nadie más. Mi padre apretó los puños. Si no nos ayudas, serás el responsable de nuestra ruina. Me acerqué un poco más y hablé en un tono bajo pero firme. No. Ustedes son responsables de su propia ruina. Y sin más, me di la vuelta y volví a mi oficina. Pensé que ese era el final de la historia, pero estaba muy equivocado. Después de rechazar la petición de mis padres en la oficina, asumí que finalmente entenderían que no iba a ceder. Pero en lugar de aceptar la realidad, hicieron algo que me dejó sin palabras. 2 semanas después de nuestro último encuentro, recibí una carta extraña en mi buzón. Al principio, pensé que era un error o algún tipo de fraude, pero cuando vi de quién venía, supe que algo estaba muy mal. Era del banco. Y decía que yo había solicitado un préstamo en conjunto con mis padres. Casi se me cayó el café de la mano cuando terminé de leer la carta. Me estaban informando que mi solicitud de préstamo había sido aprobada y que los fondos serían desembolsados en los próximos días. Mi supuesto préstamo era de más de $50,000. Se me heló la sangre. No tenía que ser un genio para entender lo que había pasado. Mis padres, al verse desesperados, habían falsificado mi firma y solicitado el préstamo a mi nombre. Me temblaban las manos mientras tomaba el teléfono y llamaba de inmediato al banco. No tengo ni idea de este préstamo, dije con urgencia. Yo no lo solicité. La persona al otro lado de la línea confirmó mis sospechas. La solicitud había sido hecha en una sucursal bancaria, con mi firma en los documentos. Una firma que, claramente, no era mía. Voy a necesitar que venga a la sucursal más cercana para discutir esto en persona, dijo el representante bancario con tono serio. Si cree que hubo fraude, podemos iniciar una investigación. Colgué y me quedé mirando la pared durante un rato, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mis propios padres habían robado mi identidad. No podía creerlo. Una cosa era que intentaran manipularme emocionalmente o acosarme, pero esto era un crimen. Me dirigí al banco de inmediato y presenté mi caso. Después de revisar la solicitud, los ejecutivos del banco confirmaron que alguien había falsificado mi firma. No podía dejarlo pasar. Sabía lo que tenía que hacer. Salí del banco y, sin dudarlo, llamé a la policía. Quiero presentar una denuncia por fraude de identidad. Las palabras me supieron amargas en la boca. Nunca imaginé que llegaría a este punto, que tendría que tomar acciones legales contra mis propios padres. Pero aquí estaba. Mis padres habían cruzado una línea de la que no había retorno.
Nunca imaginé que llegaría el día en que me sentaría en una estación de policía a denunciar a mis propios padres. Cuando llegué a la comisaría, sentí una mezcla de enojo, frustración y tristeza. No importaba cuánto intentara convencerme de que esto era lo correcto, una parte de mí todavía tenía ese lazo emocional con ello. Pero el fraude es fraude, y lo que hicieron no tenía excusa. El oficial que tomó mi declaración fue sorprendentemente comprensivo. Me preguntó si tenía pruebas y le entregué la carta del banco, junto con capturas de pantalla de los mensajes que mis padres me habían estado enviando, donde prácticamente admitían su desesperación por conseguir dinero. Esto es grave, dijo el oficial, revisando los documentos. Vamos a investigar. Asentí, pero en mi cabeza ya sabía cómo iba a terminar esto. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada del detective asignado al caso. Hemos confirmado que la firma en los documentos no es suya. El banco también está colaborando y van a proceder con la anulación del préstamo. Pero, necesitamos hablar con sus padres. Sabía lo que eso significaba. 2 días después, mis padres recibieron una visita de la policía en su casa. Me enteré porque mi tía, la misma que me había advertido de sus problemas financieros, me llamó de inmediato. ¿Qué hiciste? La policía se llevó a tus padres. Sentí un nudo en el estómago, pero mi voz salió firme. No fui yo quien lo hizo. Fueron ellos. Ella se quedó en silencio. No puedes hacerles esto, son tu familia. Esa palabra ya no tenía el mismo significado para mí. Mi familia nunca me trató como parte de ella, respondí con frialdad. Si hubieran hecho esto a otra persona, estarían en la cárcel sin que nadie los defendiera. Colgué. Después de eso, todo fue un desastre. Mis padres fueron detenidos por fraude e intento de robo de identidad. No era un caso simple de malentendido, había pruebas documentadas de que intentaron obtener dinero a mi nombre. Podían enfrentarse a cargos serios y dependiendo de cómo avanzara el caso, hasta podían recibir tiempo en prisión. Mis familiares estaban divididos. Algunos decían que había hecho lo correcto, que nadie tiene derecho a robarle a su propio hijo, pero otros me veían como un monstruo sin corazón. Mi hermano, bueno, su reacción fue predecible. Me llamó en cuanto se enteró de la situación y me dejó un mensaje de voz lleno de insultos, diciendo que era un traidor, que había destruido a nuestra familia, que esperaba que me pudriera solo con todo mi dinero. Me reí al escuchar eso. Porque, al final del día, la única razón por la que estaban tan enojados era porque yo había roto el ciclo. Ellos esperaban que siempre estuviera allí, disponible para ser utilizado y tirado cuando ya no les sirviera. Pero esta vez, no había cedido. No había caído en la trampa. Y ahora, ellos eran los que enfrentaban las consecuencias de sus propias acciones. Pero la historia no terminó ahí. Después del arresto de mis padres, pensé que mi hermano haría lo que siempre hacía, evitar la responsabilidad y seguir viviendo de los demás. Pero lo que hizo fue incluso peor. Unos días después del arresto, me desperté con una avalancha de notificaciones en mi teléfono. Mensajes de números desconocidos, etiquetas en redes sociales, correos electrónicos de gente que no conocía. Al principio, no entendí qué estaba pasando. Pero cuando abrí uno de los mensajes, lo vi claro como el agua. Mi hermano menor había publicado en Facebook e Instagram una historia completamente retorcida sobre lo que había sucedido. Según él, yo era un psicópata rencoroso que había denunciado a nuestros padres falsamente para desquitarme por no haber sido el hijo favorito. En su versión, mis padres eran 2 ancianos indefensos que solo habían tratado de pedir mi ayuda y yo, el monstruo avaricioso y sin corazón, los había entregado a la policía para dejarlos en la ruina. No mencionó en ningún momento el fraude, la firma falsificada ni el préstamo ilegal. Solo pintó una imagen en la que él y mis padres eran víctimas y yo el villano sin alma. Y la gente, se lo creyó. El odio comenzó a llegar como un tsunami. Mensajes como: eres un asco de persona, ojalá te pase lo mismo. ¿Qué clase de hijo hace esto a su propia familia? Eres un egoísta de M asterisco 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 asterisco. Tu mamá y tu papá no se merecían esto. Si no querías darles dinero, ¿por qué no los dejaste en paz? Arruinaste sus vidas. Lo peor era que algunos de estos mensajes venían de familiares lejanos. Mi hermano había convencido a toda una red de primos, tíos y conocidos de que yo era el villano de la historia. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue cuando alguien me envió una captura de pantalla de una página de recaudación de fondos que mi hermano había creado. Un GoFundMe, pidiendo dinero para la defensa legal de nuestros pobres padres. ¿Qué tan bajo podía caer? Mi hermano estaba tratando de aprovecharse de la situación para sacar dinero de extraños. Había puesto fotos de mis padres llorando, diciendo que su hijo los había traicionado y que ahora podrían perder su hogar para siempre si no recibían ayuda. La meta de la recaudación era de $100.000. Me quedé en shock. Primero, mis padres intentan robarme directamente. Ahora, mi hermano intenta robarle al internet entero con una historia falsa. No sabía si reírme o gritar. Pero lo que sí sabía era que esto no iba a quedar así. Sabía exactamente cómo arruinar su pequeño plan. Y no iba a dudar en hacerlo. Cuando vi el GoFundMe,
Supe que mi hermano no iba a detenerse hasta que exprimiera hasta el último centavo de todos los que pudiera engañar. Ya no era solo un problema familiar. Ahora estaba estafando a desconocidos con una historia completamente falsa. No podía permitirlo. Sabía exactamente cómo arruinarle su pequeño plan de manipulación y sacarle la verdad a la luz, exponiendo la mentira. Lo primero que hice fue reportar la página de GoFundMe. Llené el formulario con todas las pruebas. Capturas de pantalla del fraude de identidad que mis padres intentaron cometer, correos del banco confirmando que la firma había sido falsificada, documentos de la policía confirmando la investigación por fraude, conversaciones de WhatsApp donde mis padres me pedían dinero y amenazaban con hacerme la vida imposible si no los ayudaba. No solo eso, sino que contacté directamente a GoFundMe a través de sus canales de denuncia por fraude. Lo siguiente que hice fue algo que mi hermano nunca vio venir. Tomé mi propia historia y la publiqué con todas las pruebas en Reddit y en otras redes sociales. Expliqué todo. Como mis padres me obligaron a pagar renta desde los 18 mientras mi hermano vivía gratis. Como me negaron pagar la universidad pero financiaron la vida de mi hermano. Como intentaron robarme falsificando mi firma en un préstamo de $50,000 Como mi hermano estaba ahora pidiendo dinero en Internet con una historia completamente falsa. Y el Internet hizo lo suyo. Mi publicación explotó. Miles de personas la compartieron. La verdad empezó a difundirse más rápido de lo que mi hermano podía controlarla. Gente empezó a reportar en masa el GoFundMe como fraude. La cuenta fue bloqueada en menos de 48 horas. Y no solo eso. Alguien se tomó la molestia de enviar la historia directamente a algunos de mis familiares, incluyendo a los mismos primos y tíos que habían estado insultándome. ¿Y adivinen qué? Cuando vieron la evidencia real, se dieron la vuelta inmediatamente. El apoyo que mi hermano y mis padres creían tener desapareció. Mi tía me llamó, avergonzada. No sabía todo esto, si lo hubiera sabido antes, nunca te habría juzgado. Otros primos que me habían atacado en redes borraron sus comentarios y me enviaron disculpas privadas. Mi hermano, en cambio, desapareció por completo. Dejó de postear en redes, bloqueó a varias personas que lo cuestionaron. Y cuando alguien le preguntaba qué había pasado con el dinero de la recaudación, simplemente ignoraba los mensajes. Pero la mejor parte, fue que GoFundMe le retuvo todo el dinero recaudado. No pudo quedarse con un solo centavo. El desenlace final. Mis padres terminaron perdiendo la casa, sus deudas eran demasiado grandes, y sin ingresos suficientes, no pudieron evitar el embargo. Mi hermano, por primera vez en su vida, se vio obligado a conseguir un trabajo. Y lo mejor de todo, no volví a saber nada de ellos. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Habían pasado de tratar de explotarme, a desaparecer de mi vida por completo. Y honestamente, no podría estar más feliz. No me arrepiento de nada. Si algo aprendí de esta historia es que la familia no es solo la gente con la que compartes sangre. La verdadera familia es la que te apoya, te respeta y te valora. Mis padres nunca hicieron eso por mí. Así que ahora, estoy mejor sin ellos.